Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Reed. Seré su profesor en estas primeras clases del curso Teoría Crítica y Crítica Feminista el día jueves pasado, el día jueves 1 de septiembre. No pudimos realizar la sesión de manera presencial. Este día jueves sí la tendremos de manera presencial. Este día jueves 8 de septiembre la tendremos. En un horario que ustedes ya conocen. Y como no pudimos hacer la sesión anterior, no pudimos realizarla de manera presencial porque la universidad cerró sin previo aviso, digamos, por lo demás. Voy a realizar una exposición de los principales puntos que iba a tratar en esa sesión. Por supuesto no va a tener la misma extensión, ¿no?, que aquella clase, ¿no?, ni tampoco la misma cantidad de interacción que yo hubiese esperado, por cierto. Sin embargo, voy a presentar los principales puntos que nos permitirán luego retomar de alguna manera no desde cero, sino comenzar con algo de información al menos en común, ¿no? Esta introducción, esta primera parte de las sesiones que yo iba a realizar en este módulo, ¿no? Tiene que ver con una pregunta fundamental para un curso que se llama Teoría Crítica y Crítica Feminista, que podría presentarse simplemente como la pregunta ¿qué es la crítica?, ¿no?, para estos efectos, ¿no? Podríamos verlo de ese modo. La manera en la que yo lo voy a presentar, por cierto, tiene que comprenderse desde un punto de vista más bien filosófico, ¿no?, en el sentido en que voy a presentar una noción de crítica que luego nos permita comprender eh, su uso en algunos de los debates más influyentes del pensamiento feminista, ¿no?, pensamiento filosófico y pensamiento político del feminismo, principalmente a partir del siglo XXI, ¿no? Eso sería la manera general de comprender esta, estas sesiones que vamos a realizar en conjunto, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta que uno debe hacerse, a mi parecer, es ¿qué es la crítica o qué estamos entendiendo por crítica?, ¿no? Eh, Recientemente, ustedes lo tienen a disposición, yo he publicado un libro que tengo acá, que probablemente ustedes lo vean al revés, ¿no?, que se llama ¿Qué es la crítica?, justamente, que es una revisión de la noción de crítica a partir de la obra de Michel Foucault. La obra de Michel Foucault es muy influyente en la obra de Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Y Judith Butler es una filósofa, una pensadora eh, insumo, ¿no?, influyente en el debate contemporáneo del feminismo y de la teoría política en general, ¿no? Por lo tanto, me parece un buen punto de partida ese lugar, ¿no? Es decir, la obra de Michel Foucault. Sin embargo, ella también tiene un contexto, ¿no? Tiene otro contexto, además, ¿no? Ese contexto yo lo resumiría diciendo que la noción de crítica, ¿no?, que presenta Michel Foucault, que podríamos decirla en francés como la noción de critique, ¿no?, eh, difiere de otros modos de comprender la crítica, ¿no? Por ejemplo, del modelo de la Kritik alemana, con K, ¿no? Si tuviera una pizarra, se lo presentaría de ese modo. Acá no tengo los insumos técnicos para hacer eso, pero lo podemos ver en la clase de este día jueves. La noción alemana de Kritik, ¿no? La noción francesa de Kritik y la noción anglosajona, británica principalmente, del criticism, ¿no? El criticism que nosotros podríamos entender como crítica cultural, por ejemplo, ¿no? La noción de Kritik alemana está mucho más relacionada con eh, proyectos filosóficos más consolidados, por ejemplo, el proyecto crítico kantiano, ¿no?, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, pero también, por ejemplo, el Capital, ¿no?, Das Kapital de Marx, tiene un subtítulo que se llama Crítica de la economía política, ¿no? Entonces, son nociones de crítica diferentes. Vamos a ver en qué se diferencia cada una de ellas, ¿no? Por una parte, uno podría eh, presentar una distinción
a partir de cuál es el estatus o cuál es la operación con la cual comprendemos cada uno de estos modelos de crítica, ¿no? La crítica en un sentido alemán, que podríamos adjudicársela a Kant sin mayores problemas, ¿no? Es un modelo de crítica en el cual podemos comprender que esa palabra designa a una manera de eh, poner de cuestionar más bien, en sus límites, ciertos modos de conocer, ¿no? Eso podría ser lo primero, ¿no? La pregunta que, por ejemplo, se hace Kant en la crítica de la razón pura es, de algún modo, cuáles son los límites, ¿no?, del conocimiento humano, del conocimiento de un sujeto finito, ¿no? Para ponerlo de otro modo, cuáles son las condiciones de posibilidad, dice el mismo Kant, para conocer el conocimiento, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? La crítica de la razón práctica tiene ese mismo enfoque respecto de los problemas prácticos, ¿no?, éticos, políticos, jurídicos incluso, que tenemos los humanos. ¿Cuáles son los límites para conocer eso, ¿no? Lo mismo con la crítica de la facultad de juzgar o la crítica del juicio, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para conocer eh, la manera en que conocemos la experiencia estética, la experiencia sublime, etcétera, ¿no? Es un cuestionamiento, más bien, todavía no un cuestionamiento, pero un reconocimiento, sino un reconocimiento de los límites, ¿no?, del conocimiento subjetivo, es decir, de la manera en que puede conocer un sujeto individual finito, ¿no? Es decir, que tiene un tiempo contado, ¿no?, que no es un ser infinito como lo podría ser Dios o las divinidades griegas, no vive eternamente, por ponerlo de esa manera. Pero no solo finito en términos temporales, sino que también su conocimiento es finito, ¿no? Podemos conocer en la medida en que podemos conocer, ¿no? No podemos conocer más allá de nuestros límites. Por lo tanto, hacerse ese tipo de preguntas, ¿no?, hacerse la pregunta por cuáles son los límites de un determinado objeto, ¿no?, es una de las primeras operaciones de lo que podríamos llamar la crítica, ¿no? Eso es lo que nos entrega una primera noción, que podría ser la noción de crítica, la noción de crítica alemana, ¿no? Esta noción de crítica, elaborada por Kant, pero también cuestionada por Adorno y Horkheimer, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no?, a través de su famoso texto La dialéctica de la ilustración, ¿no? Es una noción que busca poner en cuestionamiento las categorías con las que conocemos, ¿no? Si Kant nos decía que para comprender el mundo nosotros utilizamos un conjunto de categorías, ¿no?, de la razón, que son aplicadas a ese mundo y así producimos y percibimos, ¿no?, la realidad, lo que nos dirá como un giro de esa comprensión de la crítica un autor como Theodor Adorno es que esas categorías también debemos, de algún modo, criticarlas, ¿no? Es decir, debemos estudiar, analizar cuáles son los límites de los usos de esas categorías. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, podríamos preguntarnos, esas categorías son las categorías humanas, ¿no? ¿Podemos pensar los humanos más allá de la relación entre tiempo y espacio, por ejemplo? Eso sería una pregunta relevante para cuestionar, ¿no?, cuáles son las categorías con las cuales nos movemos, ¿no? Poner en cuestionamiento, por lo tanto, las categorías o aquello que define los límites del conocimiento que tenemos del mundo es, por decirlo de algún modo, una segunda operación de la crítica, ¿no? Si la primera es exponer los límites de la manera en que conocemos, ¿no?, el cuestionar, ¿no?, que esos límites sean los límites definitivos es una segunda operación de la crítica, ¿no? Con eso tenemos una primera concepción de la crítica que consistiría en la exposición de los límites del conocimiento junto con su cuestionamiento, ¿no? Es decir, preguntarnos por qué son estos los límites, efectivamente son los únicos límites que podemos pensar más allá de los límites, todas esas preguntas que se hace no solo la epistemología, sino también el pensamiento político, ¿no? Podemos pensar algo más allá del mundo en que vivimos, ¿no? Podemos pensar más allá de las estructuras sociales, económicas y políticas que desarrollamos. Son preguntas propias de lo que podríamos llamar el pensamiento crítico, ¿no? Una segunda noción, la noción de criticism, ¿no?, la noción de crítica en un sentido anglosajón, en un sentido
británico, estadounidense también, ha adoptado como una noción de cultural critic, ¿no? De crítica cultural, ¿no? Autores como Raymond Williams o Stuart Hall en el siglo XX son autores que piensan la crítica como un modo de cuestionar las maneras en que producimos, ¿no?, nuestros objetos culturales como comunidad, ¿no? El pensamiento decolonialista, el pensamiento feminista, los pensamientos críticos respecto de ciertas lógicas que se pueden reconocer en nuestras sociedades, de determinadas lógicas estructurales, son fundamentales para comprender esta noción de crítica, ¿no? Esta noción de crítica, a diferencia de la operación que podemos reconocer con la Kritik alemana, ¿no?, es lo que una autora como Judith Butler justamente ha llamado es una crítica de, ¿no? Es decir, una crítica de algo más, ¿no? La crítica, en tanto criticism, ¿no?, nos dice que hacemos crítica de arte, ¿no? Hacemos crítica de la política, hacemos crítica literaria, ¿no? Hacemos crítica, es decir, realizamos un conjunto de funciones y operaciones determinadas para esclarecer, exponer y cuestionar los límites de un objeto respecto de un determinado objeto, ¿no? Es decir, el criticism funda su tradición, por decirlo así, en producir críticas específicas de un determinado objeto, ¿no? Este es el nacimiento de lo que podríamos llamar la crítica literaria del siglo XX, ¿no? La crítica literaria del siglo XX se funda justamente en comprender las operaciones críticas en función de determinados objetos, ¿no? De esta manera, la crítica, en este sentido anglosajón, se nutre de otras reflexiones, ¿no?, como son las reflexiones filosóficas, las reflexiones políticas, las reflexiones culturales, por sobre todo, a fin de producir un objeto específico que se llama crítica, ¿no? La crítica como objeto esta vez, es decir, como crítica de arte, como crítica de cine, ¿no?, se transforma en un mecanismo, en una operación de escritura, ¿no?, principalmente, ¿no?, principalmente las críticas ya no son solo revisiones de los libros que salen, sino que son posiciones de esos objetos en un mapa cultural que nos dicen cómo se posiciona, si responde a determinados criterios de género, feministas, culturales en general, digamos. Si una obra en específico se sitúa, ¿no?, respecto de un lado más bien conservador o un lado más bien liberal, por decirlo así, dentro de nuestra cultura, ¿no? Es el mecanismo, es la operación por la cual se evalúa un objeto cultural en función de determinados valores, principios o desarrollos eh, reflexivos, ¿no?, en el contexto de una sociedad determinada, ¿no? Por lo tanto, el criticism anglosajón tiene por objeto lo que llamamos una crítica, ¿no?, lo que conocemos nosotros cotidianamente como una crítica de arte, una crítica literaria, una crítica de cine, es decir, un objeto escritural, ¿no?, un texto que determine la posición de aquello que está juzgando, por decirlo así, eh, dentro de un mapa cultural, ¿no? Esta noción de crítica está principalmente basada en obtener, como decía, un objeto, ¿no?, un objeto específico llamado crítica, ¿no? Distinto de esta concepción, ¿no?, y de la anterior también, está y se ubica la noción de crítica como la comprende un pensador como Michel Foucault, pero que también recoge otras reflexiones del momento en el que él escribe, ¿no? Pensadores como Maurice Blanchot, como Emmanuel Levinas, como Roland Barthes, como Jacques Derrida, ¿no?, como Louis Althusser, entre otros, elaboran también una forma de la crítica similar a la que recoge Michel Foucault. Luego de Foucault, por cierto, quien la sigue elaborando esta noción de crítica es Gilles Deleuze, ¿no?, un autor contemporáneo a Foucault, de hecho mayor que él, pero que, bueno, vivió más que Foucault, por lo tanto desarrolló de otra manera también esa noción de crítica, que es la que vamos a enfocarnos principalmente en esta síntesis, ¿no? Entonces, para comprender
en profundidad la noción de crítica de Michel Foucault, hay que comprender que se basa principalmente en un texto del año 1978 que ustedes tienen a disposición en sus materiales y que sería muy útil de leer, ¿no? Que justamente se llama ¿Qué es la crítica? ¿No? Este texto, Michel Foucault lo presenta ante la comunidad, ante la Sociedad Francesa de Filosofía, una vez que retornó de un viaje a Japón, muy iluminador para Michel Foucault, respecto de la comprensión de la teoría, ¿no? De las teorías filosóficas, como una puesta en práctica, ¿no? Más relevante que exponer una idea, ¿no? De una manera racional, conforme a un método científico, podríamos decirlo así. Para Foucault termina siendo más relevante mostrar, ¿no? Con la propia vida, con el propio cuerpo, podría decir incluso Foucault, esa teoría, ¿no? Es decir, ponerla en práctica, ponerla en la escena del teatro filosófico, como dice en algún pasaje el mismo Foucault, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Foucault al titular, por ejemplo, esta presentación con la pregunta ¿qué es la crítica? ¿No? Lo que está haciendo es cuestionar el uso de un concepto determinado, muy propio para la discusión filosófica, ¿no? muy, muy cercano a las tradiciones más tradicionales de la tradición filosófica, como es la kantiana, como es la marxista incluso, ¿no? Y presentarla como algo diferente, ¿no? Lo que hace Foucault es mostrar cómo la noción de crítica puede ser comprendida como una actitud, ¿no? Esa es la primera palabra clave para comprender la noción de crítica de Foucault, ¿no? Foucault la comprende como una actitud, ¿no? Es una actitud por la cual, dirá Foucault, nos oponemos a los dispositivos de poder que él denomina, ¿no? Nos oponemos al poder que nos dice usted haga esto, pero no nos oponemos, dice Foucault, como se opondría un anarquista, ¿no? Un anarquista se opone al poder diciéndole no al poder. Es decir, hace esto, el anarquista dice no, no lo hago, hago lo contrario, ¿no? Lo que le interesa a Foucault es un conjunto de prácticas que él estudia historiográficamente, ¿no? A partir de la investigación de archivo que caracteriza la obra de Foucault, a fin de exponer momentos, ¿no? De la historia en la que los seres humanos se han presentado de manera más o menos colectiva como eh, seres que determinan su propio rancho de libertad, ¿no? Es decir, no se oponen al poder diciendo que no al poder, sino que se oponen diciéndole puede puede ser de esta forma o de otra, puede ser de acuerdo a otra lógica, puede ser en función de otros principios, en función de otras razones, con, respondiendo a otros fines, ¿no? Yo, digamos, realizo lo que me dice el poder, pero no lo hago porque me lo dice el poder, sino que lo hago en función de una agenda propia, por decirlo de algún modo, ¿no? La manera en que recuperamos, ¿no? Los mandatos del poder, es decir, los utilizamos de otra forma, no los utilizamos como simples mandatos que obedecemos, sino que los utilizamos como sugerencias, como información, como modos de comprender el mundo, es lo que nos dice Foucault, es lo que nos permite comprender una actitud crítica, ¿no? Esa actitud crítica se expresa, dice Foucault, como, no como el arte anarquista de decir que no, sino como el arte de una inservidumbre voluntaria, ¿no? Nuestra voluntad se expresa en no servir al poder, ¿no? En no servirle en dos sentidos, en no serle útil, pero también en no ser un siervo del poder, ¿no? Esas dos dimensiones, ¿no? La de la utilidad, por una parte la de lo que en filosofía se llama la teleología, ¿no? Del asunto, ¿no? La respuesta a fines específicos, ¿no? Por una parte, y la servidumbre en función de la mansedumbre, ¿no? Son dos de los polos que Michel Foucault intenta, ¿no? Presentar como los extremos que comprenden esta noción de crítica, ¿no? La noción de crítica, por lo tanto, es, dice Foucault en este primer texto, para sintetizarlo, es el arte de la inservidumbre voluntaria, ¿no?
Esta actitud, que se expresa como un arte, dice Foucault, se diferencia de otros modos de comprender la crítica, tales como los que él denomina los que provienen de la tradición kantiana, en la que se instala el asunto de la crítica como una analítica de la verdad, ¿no? Decíamos que la noción de Kritik alemana, ¿no?, es una manera de comprender los límites, de exponer y comprender los límites del conocimiento, además de cuestionar esos límites. Pero no dijimos la finalidad, ¿no? La finalidad de eso es la búsqueda de la verdad, ¿no? Es encontrar una verdad de manera más clara, ¿no?, y fundamentada, ¿no? Esa es la razón de la Kritik alemana, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata, dice Foucault, es de una analítica, es decir, de un conjunto de operaciones enfocadas al análisis, ¿no?, que tienden a encontrar la verdad, ¿no?, de las cosas. A Foucault, quienes lo hayan leído de ustedes, sabrán que el asunto de la verdad le resulta problemático en su teoría, ¿no? Para Foucault, para sintetizarlo simplemente en una idea, la noción de verdad eh, es una representación histórica, ¿no? Vivimos bajo determinadas verdades, pero esas verdades pueden transformarse luego en otras, incluso en sus contrarias, ¿no? Por lo tanto, la noción de verdad a Foucault no le interesa tanto como la otra que él reconoce, ¿no? Por una parte, dice Foucault, en la modernidad se instaló esta lógica de producción de conocimiento a través de una analítica de la verdad, pero también se produjo otra, dice Foucault, junto con ella, que es la de una ontología de nosotros, ¿no? La noción de ontología de nosotros se opondría a la noción de analítica de la verdad, como ustedes lo pueden revisar hacia el final del texto, que es la crítica de Foucault, ¿no? Se opondría porque la ontología de nosotros es una pregunta que no se responde a través de un análisis, ¿no?, sino que se responde a través de lo que podríamos llamar una puesta en escena, es decir, de la manera en que nos comportamos, ¿no?, simplemente, la manera en que somos, ¿no?, por eso es una ontología, ¿no?, de la manera en que adoptamos una forma de ser en un presente determinado, es decir, en el momento histórico en que vivimos, ¿no? No en el pasado, no en el futuro, sino en el presente, ¿no? Por lo tanto, lo que le interesa a Foucault en ese sentido es cómo leemos nuestro presente, ¿no? Esa será la pregunta clave que Foucault obtendrá de este primer texto de la crítica, ¿no? Me refiero a qué es la crítica del año 1978, ¿no? Esta pregunta nos divide, ¿no?, dos formas de comprender la crítica, ¿no? Una como analítica de la verdad, la otra como una ontología de nosotros, ¿no? Podrán revisarlo con mayor detalle en el propio texto de Foucault, pero quedémonos con la idea de que esta ontología de nosotros es un conjunto de operaciones, ¿no?, o más bien está constituida por un conjunto de operaciones por las que nos leemos a nosotros mismos en tanto no solo seres individuales, sino seres colectivos. Esta idea la desarrollará Foucault en los demás textos de la crítica, ¿no? El segundo texto de la crítica, justamente, es un texto que presenta en Vancouver Foucault, que se llama, Omnes et Singulatim, ¿no?, sobre la razón política, ¿no? Omnes et Singulatim es una formulación latina para decir el todo y el uno, ¿no?, el todo y el individuo, ¿no?, lo universal y lo singular, si se quiere, ¿no? El omnes, el todo, y singulatum, singulatim el singular, ¿no?, la singularidad, ¿no? ¿De qué se trata este texto? Principalmente, bueno, de muchos asuntos, como todos los textos de Foucault, pero el que nos interesa ahora es la comprensión según la cual el asunto de la crítica no es un asunto individual, no es algo que haga un individuo ante el poder, por decirlo así, pero tampoco es una cuestión estrictamente colectiva, ¿no? Sino que Foucault nos dirá es una relación, ¿no?, es una puesta en tensión entre lo individual y lo total, ¿no? Foucault está pensando en el contexto de la Unión Soviética, ¿no? Por lo tanto, lo total, la comunidad total, es el totalitarismo soviético, ¿no? El liberalismo de Occidente, por decirlo de otra manera, es lo que expresa la singularidad de los individuos. Por lo tanto, está pensando esos dos modelos, esos dos modos de ser Foucault, ¿no? No se trata de elegir el uno o el otro, sino de pensar el problema político de cómo pueden expresarse ambos, ¿no? Cómo pueden expresarse
eh, cómo podemos leer más bien, ¿no?, el hecho de que seamos de una determinada manera en un sentido individual, pero que eso exprese también una ontología de nosotros, ¿no? Es decir, cómo lo individual, digo, también se puede expresar de una manera colectiva y lo colectivo también, a su vez, se puede expresar, ¿no?, comunicar en los gestos individuales, ¿no? Eso es interesante porque es una reflexión heredera de lo que podríamos llamar el existencialismo, que fue derrotado, por decirlo de algún modo, en el siglo XX. ¿No? No es directamente el existencialismo heideggeriano, sino que más bien el existencialismo sartreano, ¿no?, de Jean-Paul Sartre. Sartre defendía, por ejemplo, la idea según la cual una comunidad, ¿no?, es lo que expresa cada uno de sus individuos, ¿no? Lo que hace una comunidad, lo que caracteriza más bien una comunidad, no es más que el conjunto de expresiones éticas, diría Sartre, el conjunto de expresiones de vida que expresan sus individuos, ¿no?, que llevan a cabo más bien sus individuos, ¿no?, el conjunto de individuos que constituye la comunidad, ¿no? Por lo tanto, Foucault está pensando desde esa relación cómo los individuos y las formas de vida que llevan, ¿no?, no solo son, digamos, determinaciones de las estructuras sociales, que de alguna manera Foucault acepta ese punto, ¿no?, sino que también los individuos con sus propias prácticas determinan a su vez las estructuras sociales, determinan lo que podríamos llamar las estructuras de la sociedad, ¿no? De este modo, para Foucault es interesante esa tensión, ¿no?, entre lo total, entre la comunidad, ¿no?, y las prácticas individuales, ¿no? Eso es lo que presenta como característica de la crítica en este segundo texto de la crítica. Este segundo texto es del año 79, si no me equivoco. Bueno, lo puedo revisar acá en mi libro. Que usted lo tiene a disposición. Este libro puede servir también, como les decía, como manual de las clases que vamos a realizar, ¿no? Yo me apoyaré principalmente en él. Y hay una cita, ¿no?, justamente en este texto Omnes et Singulatim del año 79, ¿no?, en la que Foucault, ¿no?, refiere justamente al asunto de la crítica como una tensión entre lo común, ¿no?, entre lo total, ¿no?, entre lo propio de la comunidad y lo individual o lo singular, ¿no? Dice Foucault, una de las tareas de la ilustración, ¿no?, de la modernidad, pensemos en Kant, era multiplicar los poderes políticos de la razón, ¿no? Pero los hombres y mujeres, deberíamos agregar, del siglo XIX pronto iban a preguntarse si la razón no estaba a punto de volverse demasiado poderosa en nuestras sociedades, ¿no? En lo que está pensando Foucault es cómo, a propósito del uso de la razón, ¿no?, que tenemos que ser seres racionales, ¿no?, se han pensado y se han fundamentado diversos asuntos, ¿no?, tales como la primacía de lo totalitario, la primacía de lo total, de la comunidad, del omnes, como también la primacía de la individualidad. Pensemos en las sociedades neoliberales, como la nuestra, ¿no?, donde el individuo es lo primero y luego vemos cómo se arma la comunidad, ¿no? Esas ideas serán fundamentales para comprender la noción de crítica en Foucault, que, como les digo, se va armando a través de estos textos, ¿no? Un tercer texto es del año 1983. Foucault muere el año 1984, así que es de un año o un año y medio antes de que Foucault muera, ¿no?, que se llama ¿Qué es la ilustración? Hay otro texto del año 84 que también se llama ¿Qué es la ilustración? Y ambos vamos a revisarlos, ¿no? En el texto del año 83, ¿no?, Foucault se hace la pregunta que también se hizo Kant, ¿no? Kant, como ustedes sabrán, en un famoso texto escrito para un periódico, ¿no?, para el Berlinische Monatshefte, del año 1784, Kant se preguntaba ¿qué es la ilustración?, ¿no? Y respondía famosamente, ustedes sabrán, la fórmula latina sapere aude, ¿no?, atrévete a saber, ¿no? Esta cuestión de la ilustración, lo que en alemán se llama la Aufklärung, ¿no?, para Foucault es interesante leerlo en Kant, no por la respuesta escrita, por decirlo de algún modo, ¿no?,
que da Kant, sino por la operación que realiza filosóficamente el propio Kant. ¿A qué me refiero? Lo que le interesa a Foucault de la respuesta de Kant no es tanto la respuesta, como les mencionaba, sino el hecho de que lo haya escrito en un periódico, que lo haya escrito de una manera tan breve, ¿no? Que haya apuntado y utilizado determinados ejemplos, ¿no? La manera en la que lo escribió, ¿no? Los autores a los que refirió, etcétera. El conjunto de gestos que articula el texto de Kant para Foucault es más importante como expresión de la crítica, ¿no? Porque lo que refleja esa manera de escribir de Kant sería una actitud, ¿no? Una actitud crítica que se corresponde con lo que el mismo texto defiende, ¿no? Distinto es escribir un texto, digamos, pagado por una gran revista, ¿no?, de economía, ¿no?, que nadie va a leer, un texto de 55 páginas, ¿no?, en la que se citan todos los autores que han escrito sobre ese asunto sin proponer algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Lo que hace Kant es, según Foucault, un acto de libertad filosófica que expresa, ¿no?, la actitud de la crítica en su propio despliegue, además de comunicarlo de manera argumentativa en el propio texto, ¿no? Pero lo que principalmente le interesa a Foucault es esa actitud. Una actitud, dice Foucault, que no se expresa solamente en el individuo Kant, sino que es una manera en la que ese individuo Kant deviene, ¿no?, se transforma, toma la posición de alguien que está leyendo el presente, ¿no? Es decir, es la expresión, a su vez, de una comunidad, ¿no? Aparece escrita por un individuo, pero es la expresión del pensamiento, de las ideas, del conjunto de reflexiones que se desarrollan en una comunidad, ¿no? Eso es fundamental para comprender la noción de crítica que presenta Foucault, ¿no? Foucault, a propósito de este asunto, dice lo siguiente, ¿no?, a propósito del texto de Kant. En resumen, me parece que se ve aparecer, dice Foucault, en el texto de Kant la cuestión del presente como acontecimiento filosófico al cual pertenece el filósofo que habla de ello. Ya no será simplemente la cuestión de su pertenencia a la comunidad humana en general, sino de su pertenencia a cierto nosotros, ¿no?, a un nosotros que se remite a un conjunto cultural característico de su propia actualidad. Lo que reconoce Foucault en el texto de Kant es que lo que le interesa a Kant sería una manera de dar cuenta de un nosotros, ¿no?, de hacerse parte no solamente de algo que está diciendo él, sino de algo que podríamos decir cualquiera de nosotros en este presente, ¿no? Eso es lo que estaría comunicando el texto de Kant en la lectura de Foucault, ¿no? Lo dice también Foucault de otro modo, ¿no? Presten atención, Foucault, presten atención, les dice Kant a sus lectores, no es en los grandes acontecimientos donde debemos buscar el signo rememorativo, demostrativo y pronóstico del progreso, es en acontecimientos mucho menos perceptibles. A propósito de lo que Kant habla de la Revolución Francesa, ¿no? Lo que es significativo, dice Foucault, sigue, es la manera en que la revolución se hace espectáculo, es la manera en que es recibida en todos lados por espectadores que no participan de ello, pero que la miran, que asisten a ella y que para mejor o para peor se dejan arrastrar por ella. El rostro de la actualidad que Kant encontró es la revolución, ¿no? La revolución a la vez como acontecimiento, como ruptura y como conmoción histórica, como fracaso, pero al mismo tiempo como valor, como signo de la especie humana, ¿no? Según Foucault, Kant está pensando en la actualidad de la humanidad, finalmente, ¿no? Y esa sería la pregunta, ¿no?, que se hace Foucault a propósito del asunto kantiano, ¿no? Dice Foucault, esa otra audición crítica plantea la pregunta: ¿qué es nuestra actualidad? ¿Cuál es el campo actual de las experiencias posibles? No se trata de definir qué es lo que somos nosotros, sino, lo presenta Foucault de esta manera, de expresar y de conocer cuáles son los límites de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Esa es la diferencia que presenta Foucault justamente entre lo que él denomina una analítica de la verdad, que busca encontrar qué es lo que somos. En cambio, una ontología del presente lo que busca es definir cuáles son las posibilidades de lo que podríamos llegar a ser, ¿no?
Esa sería la base con la cual Foucault presenta el asunto de la crítica y que retoma luego en un cuarto texto, como les mencionaba, llamado también ¿Qué es la Ilustración?, del año 1984, pocos meses antes de morir, ¿no? En el que Foucault realiza una eh, expansión, más bien, de su lectura de la crítica, comprendiéndola como un asunto de carácter colectivo, ¿no? En su experiencia en la Revolución iraní, en el año 79, Foucault desarrolló una reflexión según la cual la experiencia de la política es la que nos entrega mayor conocimiento antes que las teorías, ¿no? La famosa frase de Foucault de impregnarse de la revolución, impregnarse de las teorías políticas en la plaza, ¿no? En la plaza, digamos, donde se realizaban las protestas, ¿no? En Teherán. Es lo que le interesa a Foucault como una puesta en práctica de las teorías, ¿no? Como un desarrollo, como una puesta en escena de lo que podemos pensar teóricamente, ¿no? Principalmente lo que le importó a Foucault es cómo podemos comprender esta actitud crítica, ¿no? Este arte de la inservidumbre voluntaria, como un asunto, ¿no? Como un asunto que puede comprenderse de manera colectiva, ¿no? A partir de ese punto, lo que hace Foucault es pensar el asunto de la crítica como una manera de experimentar, ¿no? Experimentar el presente a través de lo que él mismo denomina, los griegos llamaban ethos, ¿no? De donde viene la palabra ética, ¿no? Ethos, E-T-H-O-S, ¿no? Dice Foucault, leo una cita, con actitud, a propósito de la actitud crítica, quiero decir un modo de relación con respecto al presente, ¿no? Cuando tenemos una actitud nos relacionamos de manera determinada con nuestro presente. Una elección voluntaria que es efectuada por algunos. Por último, una manera de pensar y de sentir. También una manera de actuar y de conducirse, que a la vez indica una pertenencia y se presenta como una tarea. Sin duda, algo como lo que los griegos llamaban ethos, dice Foucault. Sigue luego Foucault con esta cita diciendo, caracterizaría pues al ethos filosófico propio de la ontología crítica de nosotros mismos como una prueba histórico-práctica de los límites que podemos franquear y por ende como trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos en tanto seres libres. Esta noción de ethos o esta comprensión de la crítica como un ethos expresaría para Foucault la manera en la cual nos cultivamos a nosotros mismos, no solo como seres individuales, sino de manera colectiva, ¿no? Realizar una historia del presente, por ponerlo de algún modo, es la manera en la que Foucault nos diría, los seres humanos comprendemos las maneras en las que hemos sido, ¿no? Las maneras en las que hemos sido distintos, en las que hemos construido un nosotros, ¿no? Esas formas de comprender el problema, ¿no? De historizarlas, de ponerlas en una historia determinada, son la manera en la que comprendemos un ethos. Cuando nos producimos a nosotros mismos, ¿no? Cuando realizamos el trabajo de producirnos a nosotros mismos, dice Foucault, es cuando hacemos finalmente política, ¿no? Es cuando ponemos, ¿no? Cuando exponemos de manera práctica nuestro ethos como comunidad, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata finalmente, dirá Foucault, la crítica, es de otorgar una lectura del presente, una lectura de lo que somos nosotros, realizar por lo tanto una ontología de nosotros mismos, ¿no? Esa lectura no es simplemente una acción pasiva, ¿no? De leer o de mirar el presente, sino de realizar una acción, realizar una operación, ¿no? Que tenga una influencia, ¿no? Que tenga un impacto en nuestro presente y que otorgue una lectura, ¿no? A través de una obra, por decirlo así, ¿no? Lo que se denomina el último periodo de Foucault como el periodo artístico, estético, desarrolla mucho más este asunto, pero tiene que ver principalmente con que invierte la lógica de la filosofía como observadora de la realidad, por ejemplo, y que se expresa en la escritura de un tratado, ¿no? Los filósofos antes escribían tratados para explicar cómo se comprende la realidad. Lo que nos dice Foucault es que nuestras propias vidas son obras de arte que en sus gestos expresan la manera en que leemos el presente, ¿no? Un ejemplo de eso,
puede ser o puede ser ilustrado, a mi parecer, con cómo comprendemos el arte, ¿no? Eh, el pintor, ¿no?, soviético Kazimir Malevich, que un cuadro que quizá ustedes conocerán, que se llama Cuadro blanco sobre fondo blanco. Si no lo conocen lo pueden googlear o se lo pueden imaginar. No es nada más que un cuadro blanco sobre un fondo blanco. Fue muy criticado porque muchas personas le decían, pero señor Malevich, eso lo puede haber pintado cualquiera, ¿no? Y Malevich decía, por supuesto, usted entendió todo el punto, ¿no? Lo que defendía Malevich era justamente la democratización del arte, ¿no? Que cualquiera podía hacer arte y no solamente un genio iluminado por las divinidades, ¿no? El punto de Malevich, en el marco del comunismo soviético, era que cualquier ciudadano, cualquier obrero, podría realizar una obra sublime, ¿no? El punto de Malevich se expresaba no argumentativamente en un tratado, sino que se expresaba con la polémica de pintar un cuadro tan simple y a la vez tan complejo como el cuadro blanco sobre fondo blanco, ¿no? Los argumentos de Malevich eran los gestos que él realizaba en la historia del arte, ¿no? No realizaba las complejas operaciones que los renacentistas habían recuperado del arte clásico, griego y latino, ¿no? Sino que lo que hacía Malevich era una operación inversa de polemizar, de realizar y producir un escándalo en el pensamiento, en las discusiones artísticas de la época, en las discusiones políticas, a fin de instalar una idea, ¿no? ¿Cuál idea? La de que cualquiera podía hacer arte. Pero si Malevich hubiera escrito un tratado que se llame El arte lo puede hacer cualquiera, ¿no?, probablemente hubiera tenido menor impacto que el hecho de haber pintado esta obra, ¿no? De lo que se trata y lo que quiero expresar es que la actitud, ¿no?, que defiende Foucault como la crítica es algo que se expresa en la gestualidad, ¿no?, en el cómo ponemos en escena, en la discusión, ciertas polémicas y no tanto en la manera en que argumentamos racionalmente respecto de ellas, ¿no? Es la distinción que él realiza entre una analítica de la verdad y una ontología de nosotros mismos, ¿no? La analítica de la verdad opera, ¿no?, definiendo y separando cuáles son los elementos que nos permiten conocer la verdad de manera más pura, ¿no? En cambio, la ontología de nosotros refiere a la performance, si queremos decirlo así, y sus efectos en el mundo, ¿no? El hecho de reunirnos en una asamblea en una plaza es una manera de expresar una ontología de nosotros mismos. Estamos comunicando que somos un pueblo unido, ¿no? Algo que no podría comunicarse escribiendo un tratado en el que yo diga somos un pueblo unido, ¿no? Son cuestiones que se realizan, como dirá luego Judith Butler, de manera performativa, ¿no? Y eso es lo que revisaremos principalmente en nuestra sesión del día jueves, en cómo esta ontología de nosotros, es decir, esta manera de leernos, que a la vez es una manera de producirnos, ¿no?, se expresa como una forma de producción de comunidad, como una forma de reunirnos nosotros, ¿no?, en torno a un determinado problema y darnos una identidad específica. ¿Cuál identidad? El llamarnos nosotros, ¿no?, o nosotras, ¿no? Ese es todo el punto de Butler, ¿no? Entonces, para la próxima sesión sería interesante que hayan revisado este asunto de Foucault, ¿no?, con el texto de Foucault, o puede ser también con el texto de mi autoría que tienen a su disposición. Y vamos a revisar el texto que es la crítica de Butler, para luego también revisar su noción de interdependencia, ¿no? Vamos a hacer también un breve resumen del debate con Nancy Fraser, ¿no? Pero principalmente nos vamos a enfocar en cómo puede comprenderse esta noción de crítica respecto a las discusiones feministas, ¿no?, y cómo principalmente lo ha hecho Judith Butler en ese sentido. Así que les agradecería que las preguntas que tengan respecto a este video puedan realizarlas en clase y podamos de esa manera discutirlas con mayor holgura, ¿no? Les dejo este video, pretendí no extenderme mucho a fin de que puedan verlo con cierto grado de facilidad y podamos seguir conversando presencialmente. Así que me despido y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien.